Los audios que se han conocido en estos días evidencian y van abriendo pues un camino hacia una investigación que tiene que ser profunda, seria, primero para comprobar la veracidad de estos audios y que son auténticos, que no han sufrido ninguna alteración. Es ya una tarea que debe hacer el Ministerio Público. Para esto tienen que intervenir los técnicos en esta materia. Tenemos nosotros un extracto de estos audios que se han escuchado entre Villaverde y Pacheco. Vamos a pasar un extracto de los audios para poner en contexto nuestra próxima entrevista con el expresidente del Tribunal Constitucional, por supuesto, abogado constitucionalista Óscar Urbiola. O me ha dejado sorprendido con este pata de Juan Silva. O me estás bromeando, de verdad. Ese no me da la cabeza. Juan Silva, pues ese pata, puta, le han pescado con el... Ese no es el que le dio el maletín del $1.000.000 o soles que paso, que abuso. ¿Cómo Pedro? Pero no lo hizo, ya pero Pedro sabe del $1.000.000, ¿no? Es el huevo, Entonces está metiendo un pata comercial. Ese pata, yo te dije, Pedro también apoyo, nosotros llamado, ¿te acuerdas que te dimos? Claro, los 100.000. Pero no le ha respondido. Y él ha puesto todos el medio millón. Lo ha puesto todo. Pero sabiendo que iba a ir a transporte, seguro, pues. Ese pendejo es un negociante de tierra, ¿no? Claro, no, pero ya se va a meter ahí transporte y va a negociar otras cosas, pues. Claro, como tú me hablas, no, pero ahora sacó su cuenta, mete la pluma y ay, oye, Bruno, dime, ¿y por qué en todo ese caso mejor no te vas a un ministerio, no sea, que haya gestión, por ejemplo, vivienda, un ejemplo, no digo, o por ejemplo... Sí, me dice, pero me tienen que avisar que voy a ganar ahí, porque si voy por la hueva... No, escúchame. Muy bien, entonces ahí hemos escuchado un extracto de estos audios de la repartija. Vamos a hablar de los audios, de la situación del presidente de la República y, por supuesto, de la situación de Dina Boluarte, que son dos temas muy importantes en este momento. Le doy la bienvenida al expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola. Bienvenido, señor Urbiola. Karina, muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Yo le quería preguntar, y por eso puse los audios, ¿qué le parece a usted esto? Los audios son grabados, según la información que se dan al emitirlos, el 25 de julio, antes de que el presidente de la República asumiera el cargo. ¿Qué denota esto? Porque nosotros criticábamos a Villaverde, yo criticaba a Villaverde porque hacía como que iba a dar algo y no daba. Ya dio, ya hay unas pruebas, es su voz, su abogado dice que es su voz y ahora hablan de una repartija. Y en la tesis fiscal sí han descubierto, han dicho, trabajan sobre la presunción de una red de corrupción en el MTC. ¿Cuál es su primera mirada? ¿Qué se debe hacer? Porque no hablamos de cualquier persona, hablamos del brazo derecho del presidente de la República. Bueno, en primer lugar, Karina, se trata de una persona que ha reconocido la comisión de delitos y que está postulando a ser colaborador eficaz, que tiene beneficios para reducir la pena y de todas maneras va a tener que cumplir con los requisitos que exige la ley para acogerse a este beneficio, entre los cuales está precisamente el tener que corroborar estas afirmaciones con las pruebas colaterales que tendrá que actuar el Ministerio Público para llegar a la verdad. Los audios que se han conocido en estos días evidencian y van abriendo pues un camino hacia una investigación que tiene que ser profunda, seria, primero para comprobar la veracidad de estos audios y que son auténticos, que no han sufrido ninguna alteración. Es ya una tarea que debe hacer el Ministerio Público. Para esto tienen que intervenir los técnicos en esta materia. Corroborados estos hechos, yo creo que estamos frente a indicios razonables, hasta prácticamente ya no solo indicios, sino evidencias de que antes de que el señor Castillo asuma la presidencia ya había una organización criminal que estaba dispuesta a asaltar el Estado
y parece que lo han concretado con hechos concretos, como el nombramiento del señor Silva en el Ministerio de Transportes, que coincide exactamente con lo que el 25 de julio conversaban el señor Villaverde con el señor Bruno Pacheco. De tal manera que esto es gravísimo y la vinculación del señor Pedro Castillo, por lo que se menciona también, es grave y le genera una alta responsabilidad. Todo esto tiene que motivar que la Fiscalía de la Nación inicie las investigaciones, como debía haber iniciado las investigaciones por otros hechos que han quedado suspendidas en el Ministerio Público. Yo creo que la disposición de la Constitución respecto a que el presidente de la República no pueda ser acusado no impide que se le involucren en investigaciones que con urgencia tienen que garantizar la existencia y sobre todo la conservación de las pruebas para un futuro proceso, una futura acusación ante el fuero correspondiente. Exitosa. Dos cosas que quiero resaltar allí. Usted ha mencionado algo, que los dichos del 25 de julio del año pasado se condicen con la realidad. Están hablando sobre el futuro inmediato que se ejecuta. Entra Juan Silva como cabeza del MTC y allá hay un detalle corroborable. Además, usted me dice que el fiscal nuevo de la Nación, Pablo Sánchez, debería tomar cartas en el asunto, pero está mudo. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué le tienen miedo a investigar e interpretan como quieren la Constitución cuando casi todos los constitucionalistas dicen que al presidente sí se le puede investigar, mas no acusar? Bueno, la investigación es una obligación que tiene el Ministerio Público. Es una obligación que le impone la Constitución justamente por el carácter de organismo autónomo, que es el organismo que está encargado de hacer respetar la legalidad, es titular de la acción penal en exclusiva y tiene la obligación de iniciar la investigación desde el momento que conoce de la comisión de un delito, aun cuando éste sea por publicaciones periodísticas. Si tiene conocimiento de un hecho que configura delito, tiene la obligación de abrir inmediatamente la investigación. Y no lo han hecho, o si lo han hecho, la han suspendido. Y esa es una clara violación de una atribución que le asigna la Constitución al Ministerio Público. ¿Se le puede denunciar a Pablo Sánchez por no hacer su trabajo? Podría haber una Ábalos violación constitucional por el incumplimiento de funciones, ¿no? Por omisión del incumplimiento de funciones, de tal manera que yo creo que a la fecha hay un incumplimiento que puede configurar una violación constitucional. ¿Y eso lo pueden hacer los congresistas? Claro. Los congresistas tienen la facultad de hacer la acusación constitucional por violación de la Constitución, como lo que está ocurriendo con la señora Boluarte, que ya se han presentado hasta 2 acusaciones constitucionales respecto de los hechos que han sido materia de una investigación y un informe de la Contraloría sobre la participación de la señora Boluarte en una asociación privada, cuando expresamente el artículo 126 de la Constitución lo prohíbe. El día de ayer yo escuchaba al abogado de la señora Boluarte diciendo que estos eran actos de subsanación, es decir, ella salió de este cargo y que no podía dejarlo tirado, pero digamos, yo digo, si es que tú haces campaña, si es que tú sabes a dónde te estás metiendo, ya podías haberlo dejado antes y subsanar todo, porque no es que te vuelves vicepresidenta de un momento a otro, ¿no? Cuando ya juras tienes suficiente tiempo para hacerlo desde que eres electa hasta que juramentas, pero no lo hizo. Entonces, ¿cuál es su reflexión frente a la defensa? Porque la defensa dice que estos son actos de subsanación, no son actos de gestión. Bueno, el acto de subsanación o de un acto de mayor trascendencia dentro de una asociación privada, que es lo que contiene el artículo 126,
no puede ser desconocido para, digamos, calificar la infracción. Se podrá tomar en cuenta más tarde para la aplicación de la sanción, que podría considerarse una reducción, porque la Constitución habla de hasta 10 años de inhabilitación. Pudiese ser que si se trata de un hecho menos trascendente que el de gestión propia de disposición de bienes o adquisición de bienes, actos administrativos de importancia y solamente de regularización, pero son actos dentro de una asociación privada, que eso es lo que la señora estaba impedido de hacer. Y la Constitución no discrimina, ¿no? No discrimina, habla de ¿no? su participación en la gestión, ¿no? de asociaciones privadas, y ella ha intervenido. De tal manera que si es un acto menos trascendente, solo se podrá tomar en cuenta para efectos de aplicar la sanción. Será menor que la de 10 años. ¿Cómo es lo que ha sucedido con el señor Vizcarra? Recordarán que al señor Vizcarra en un proceso se le ha habilitado por 10 años. Y en el otro por 5. Y otro por 5, porque seguramente han considerado que es de menor trascendencia, pero no ha dejado de considerar de que ese también ha sido un acto de violación constitucional. Entonces le han aplicado una pena menor, o una sanción menor, podríamos decir. Muy bien, y aquí estoy viendo yo justamente la acusación constitucional presentada por la señora Yarrow, y acá dice firma fiscalizada y certificada por notario público, firma. De verdad que no dice subsanación por ningún lado. Aclaración sí dice una, pero después dice constancia de convocatoria, y después aclaración, pero entre reapertura, constancia y aclaración, esos son los 13 actos que ha hecho. Pues. Sí, son actos de gestión, ¿no? Así es. Muy bien. Que los actos sean de menos trascendencia no implica que no se ha cometido la infracción constitucional, porque el artículo 126 no hace distinción. Lo que quiere es que el que ejerce el cargo de ministro no puede tener participación ni actividad empresarial, y tampoco en asociaciones privadas. Y un club departamental o una asociación tiene ese carácter. Muy bien, muchísimas gracias. Ha quedado sumamente clara su posición. Muchas gracias al doctor Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional.